Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva edición del ciclo Diálogos sobre Integración y Comercio en tiempos de pandemia. Esperemos que estén todos muy bien. Este ciclo organizado por el BID INTAL para conversar de manera informal y descontracturada con especialistas de la región y del mundo sobre lo que está pasando en este particular contexto de la pandemia, pero también ya empezando a vislumbrar el contexto internacional que empieza a delinearse y de alguna manera también los desafíos y las oportunidades que tiene América Latina en este nuevo contexto. Como hemos escrito en nuestros newsletters, a partir de mayo ya se ve que la economía mundial, sobre todo los principales socios globales de América Latina, llegan al piso de actividad y empiezan a recuperarse, y de esa manera también ya se ve alguna cierta recuperación en los flujos comerciales y en los precios de los productos, de los commodities. Claro que desde un piso, y por lo tanto los progresos son muy lentos y seguramente vamos a tener un 2020 muy depresivo en las distintas variables económicas y comerciales. Pero de alguna manera uno puede esperar que ya el piso hayamos llegado, salido y estemos transitando un camino hacia alguna nueva normalidad. Who knows cuál es esa nueva normalidad, y para eso, para tratar de entender y pensar y tener ideas, estamos hoy invitando y estamos hoy para dialogar con Héctor Torres, que Héctor es un abogado y diplomático argentino con una vasta experiencia en temas comerciales y también financieros, además de fiscales, pero financieros, porque fue director ejecutivo por Argentina en el fondo en diversas oportunidades, y también fue funcionario de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio, con lo cual de alguna manera cubre en buena medida los temas que tratamos en estos diálogos y desde el INTAL, que son los temas de comercio, de integración y de inserción internacional de los países de América Latina. Así que, sin más, te doy la bienvenida, Héctor. Te agradezco mucho que te tomes este tiempo para dialogar con nosotros, y sobre todo sabiendo que estás en el viejo mundo y que es bastante tarde en la noche, así que doblemente agradecidos. Muy bien, no, gracias a ustedes por invitarme y espero mantenerme despierto durante todo el resto del programa. Esperemos que sea así. Entonces, entrando directamente en el tema, te queríamos preguntar, digamos, una de las ideas que hay en lo que se está escribiendo y en lo que se está conversando hoy respecto al nuevo mundo que se va configurando, es que de alguna manera el mundo va a profundizar o acelerar las tendencias que viene observando desde el 2008 en adelante. Esto es un mundo en donde el comercio crece más lentamente que en la época dorada de la globalización, donde las inversiones transnacionales ya no son el eje tan dinámico que han sido en el pasado, donde las cadenas globales de valor se van achicando, pero ese no es el único, ese parece ser el escenario más probable, pero también hay quienes piensan que puede haber algún escenario más disruptivo, que tenga que ver con cuestiones negativas, como por ejemplo que los países demoren más en recuperar la senda del crecimiento de lo que el fondo y los principales observadores esperan, o que el comercio no vuelva a crecer rápidamente, o también están los que creen que puede haber un cambio positivo en toda esta crisis que tenga que ver con mejor gobernanza global. Nos damos cuenta ahora de que la globalización no era tan mala, sino que lo malo eran las instituciones que no lo regulaban. ¿Cómo ves todo este debate? ¿Qué pensás? ¿Cómo viene delineándose el mundo que viene? Bueno, a mí me gustaría ser optimista, pero cuesta mucho. Realmente, digamos, había tendencias que se veían venir y que se fueron precipitando desde, digamos, claramente el enero del 2017 con la asunción de Trump. Fue un momento que, digamos, precipitó las cosas. Trump no es un
yo no lo veo como una aberración histórica, lo veo como la consecuencia de algo, y digamos, el afloramiento de tendencias que ya había. Ahora con el COVID, con la pandemia, lo que se ve es que lo que quedó muy patente es que digamos, los países dependen de proveedores externos para elementos de seguridad esencial. Y eso en el medio de una fragmentación del mundo en bloques geopolíticos que se definen claramente, o sea, que tratan de definirse, por lo menos Washington trata de definir uno muy claramente, en ese marco, digamos, uno lo que ve es que hay una tendencia a la polarización, una fragmentación de las opiniones públicas en todos los países, hay lo que parece también muy claro es que la fuerza motriz de las definiciones políticas, por lo menos de los sectores conservadores, es la nostalgia. La nostalgia por un mundo que ya no está, pero que no va a volver ciertamente, pero que se extraña. Entonces, en América es Make America Great Again. El Reino Unido extraña su soberanía y el imperio. Moscú extraña lo que era una sucesión del imperio ruso, que era la URSS. En Pekín hay también una nostalgia por el imperio del medio. Hay un resurgimiento del nacionalismo en muchos lados. En la India, sin ir más lejos, también, Modi. O sea que yo lo que veo es un mundo que va, por un lado, una gran fragmentación y una gran nostalgia, y por el otro lado, hay un desarrollo tecnológico que genera una tensión enorme con ese mundo nostalgioso del nacionalismo y de la soberanía. Entonces hay realmente una tensión creciente porque el mundo de la tecnología, de la digitalización es un mundo que, digamos, responde a innovaciones que no son, digamos, controlables, lo que sí la política las puede dividir. Y de hecho estamos viendo de que, por lo menos por un esfuerzo muy fuerte de Estados Unidos, es muy probable de que si esto sigue así, tengamos problemas incluso de no compartir siquiera un idioma digital y servicios digitales, ciertamente. Entonces, resumiendo, yo veo un mundo fragmentado, veo un afloramiento de esa fragmentación en las situaciones políticas internas de los países. Hay un problema con todos los que sean moderación política. Si querés podemos hablar de por qué veo que la moderación política está en retaguardia, está en retroceso. Por el otro lado está todo el tema tecnológico que nos empuja exactamente en dirección contraria y que, digamos, genera estas tensiones. Es difícil decir a dónde vamos. Nunca vi una situación tan incierta como la que estamos viendo ahora. Nadie sabe exactamente cuándo salimos de esta pandemia. Yo te escuché con optimismo contagioso. Me contagiaste por unos segundos. Pero la verdad no sé hasta dónde es cierto que vamos a salir de esto rápidamente. Es probable que haya una segunda ola. Acá se da por descontada en Europa que va a haber una segunda ola. Si se va a controlar o no sin una cuarentena nueva, la verdad que no se sabe. Entonces, digamos, es un mundo de una complejidad enorme y que para un país como la Argentina, que tiene sus problemas idiosincráticos que son de una evidencia para todos los oyentes, esto lo único que hace es agregar un elemento más difícil. La Argentina siempre fue difícil de manejar, de gobernar. Yo creo que este momento es superlativamente complicada de gobernar.
Déjame, dijiste algo muy interesante vinculado a los gobiernos, ¿no? Y a las visiones estas históricas o melancólicas del pasado. Sin embargo, una cosa que me pareció interesante en el último mes es el acuerdo al que alcanzó la Unión Europea, ¿no? Que frente a este embate de la centro-derecha o de los nacionalismos, de alguna manera, que pujaban por cierta tendencia a la dilución o a cierto cierta envejecimiento de la Unión Europea, de pronto se pusieron de acuerdo y a través de una negociación y a través de esfuerzos, pero de alguna manera lograron dar un salto hacia algo que todavía no se sabe qué va a pasar, pero que de alguna manera genera estas compensaciones, potencia más a los países del sur, de alguna manera genera esta cosa de solidaridad, vuelve a la idea de la solidaridad, refuerza la idea de la integración, como esto de alguna manera, no sé si es duradero o no, pero genera un nuevo salto o que puede generar un nuevo salto en la Unión Europea y su relación con el multilateralismo, con el dueto Estados Unidos-China. ¿Cómo crees que puede impactar este acuerdo vinculado al tema de la nostalgia que hablabas recién y vinculado a este escenario internacional tan complejo? Bueno, efectivamente es una excelente noticia lo que pasó y es una noticia casi te diría excepcional en el medio de un mar de malas noticias. Se debe en buena medida a que en Europa todavía hay dos líderes con una visión estratégica que lamentablemente parecen ser bastante excepcionales. Y uno se está yendo, que es Merkel, y el otro es Emmanuel Macron. Estos dos líderes hicieron posible esto. Efectivamente es un cambio muy importante. Es la primera vez que la Comisión Europea va a poder tomar dinero en nombre de la Unión y es un monto muy importante, son 750.000 millones de euros, que es aproximadamente el 3% del producto de la Unión, y una buena parte, 390.000 millones de euros, van a ser entregados como grants, como donaciones. No quiere decir que sean de libre disponibilidad, van a tener que decir los países para qué lo van a usar, pero se estima que países como España van a recibir aproximadamente el 5% del producto en asistencia a lo largo de unos cuantos años, pero en todo caso eso es muy importante. Eso rompió un tabú en Alemania particularmente, y es una muy buena noticia. Ahora, si esa buena noticia se va a traducir en una mejora del multilateralismo, yo creo que vamos a tener que esperar las elecciones de Estados Unidos para ver qué va a pasar con el multilateralismo. Biden, que puede ganar, y que confieso, espero que gane, en algunas cosas va a seguir la política de Trump. Yo creo que la fobia o la histeria anti-China y el miedo chino con China es una fuerza de unión en Estados Unidos. Es probablemente lo único que supere una brecha que es más o menos tan profunda como la grieta argentina o más. Pero la diferencia es que Biden quiere respetar más las alianzas que ha tenido Estados Unidos, quiere respetar más el multilateralismo. Por supuesto que hay una tensión entre digamos, las medidas duras que quieren tomarse contra China y el hecho de que ambos, tanto Biden como Trump, ven el comercio de una forma diferente a la que se veía en la época de Obama. No se trata se trata básicamente de un comercio dirigido a generar empleo fundamentalmente, y ahora con lo del COVID, que fue un shock, porque los países efectivamente reaccionaron de una forma previsible, si querés, que es las familias primero, nos aseguramos los insumos que necesitamos nosotros primero. Eso es muy difícil de congeniar con un mundo interdependiente. Y a su vez con cadenas de valor que pasan por China en buena medida. Eso yo creo que tanto Biden como Trump lo van a tratar de reducir. El reshoring de las industrias me parece que es algo que va a quedar.
más allá de lo que pasa en la Unión Europea. O sea, la Unión Europea yo creo que es nuestra esperanza, yo diría, en este mundo de fragmentación. Una de las peores cosas que nos puede pasar, no solo a la Argentina, sino a América Latina y a las potencias intermedias, es que tengamos que optar entre un bando y el otro, y que no podamos elegir a nuestros socios comerciales y socios de inversión en función de nuestros intereses. Eso sería espantoso y eso es probable, sobre todo si la Unión Europea se resquebraja. Si la Unión Europea toma un papel importante y se consolida y de liderazgo, entonces tenemos una esperanza de que el mundo no sea un mundo en el cual lo único que podemos hacer es optar por uno de los dos bandos. Por eso creo que, como dijiste muy correctamente, esto que pasó en la Unión Europea es una excelente noticia. Sí, hay un solo punto ahí que a mí me genera algo de dudas, que tiene que ver con que si uno mira el presupuesto para los fondos de desarrollo en países emergentes, que ya eran bajos, ¿no? Los fondos europeos para eso, bajan, se reducen aún más luego del acuerdo, y América Latina queda con muy poca cooperación financiera. Y al mismo tiempo, los mensajes que están llegando en los últimos tiempos respecto de Europa y la rediscusión de las negociaciones con el Mercosur, ciertas dudas, etcétera, tampoco parecen ser demasiado optimistas en ese sentido. ¿Vos creés que esto es así o creés que el acuerdo vinculado concretamente al acuerdo Mercosur-Unión Europea, vos creés que el acuerdo va efectivamente a consolidarse y a ser firmado por los parlamentos, etcétera, o que va a tener cierta demora o algún tipo de fricción antes que eso suceda? Yo no creo en ese acuerdo en la medida en que Bolsonaro siga en el gobierno. Lo veo como muy, muy difícil que pase por los parlamentos europeos. La sensibilidad respecto al tema ambiental y lo que está pasando en la Amazonia es muy fuerte. Acá en los diarios todos los días pasa algo con eso. Yo creo que ese acuerdo tiene muy pocas perspectivas políticas de sobrevivir en este momento. Digamos, de pasar por la aprobación política. Puedo equivocarme, pero no veo en este momento plafón político para que pase. Pero más allá de eso, nuestra relación con la Unión Europea no pasa solamente por ese acuerdo, ni por los fondos de desarrollo que puedan ofrecer. Pasa porque es un bloque, digamos, económico de una importancia equivalente a los otros dos bloques. Y a nosotros nos conviene un mundo tripolar y no un mundo bipolar. Entonces, digamos, por eso creo que el reforzamiento de la Unión Europea es de por sí, más allá de que el acuerdo funcione o no funcione, una buena noticia para nosotros. Y es un aliado normal, digamos, en tratar, natural, digamos, en tratar de evitar que la fragmentación nos fragmente en América Latina, porque en América Latina, digamos, si resulta de que la fragmentación es lo suficientemente fuerte y las presiones de Estados Unidos son lo suficientemente fuertes como para decir, ustedes optan por mí o sin mí, básicamente, o por China, entonces, digamos, la integración de América Latina la veo complicadísima, porque va a haber países que van a optar normalmente por Estados Unidos, y otros en los cuales la situación va a ser bastante más complicada, porque la relación comercial con China es una relación muy profunda y muy conveniente, por otra parte. Con lo cual, además, esa fragmentación podría tener consecuencias políticas internas. Podría haber incluso una fragmentación, una repercusión de esa opción en una brecha política interna, o la profundización de una brecha política interna. Aunque yo por eso creo que lo de la Unión Europea es muy positivo, más allá de que el acuerdo con el Mercosur yo lo veo como muy poco probable. Déjame insistir con este punto del multilateralismo, pensando sobre todo ahora en las trabas que uno ve al comercio de productos esenciales, básicamente, ¿no? Empezaron con los productos sanitarios y de la salud,
equipamiento de la salud, y después se extendieron también en algunos casos a los alimentos. Y siempre vuelve con algún argumento el proteccionismo agrícola, con algún argumento ahora de seguridad, antes fue otros. ¿Vos creés que hay contexto, hay ámbito, hay clima para una vuelta de tuerca más en el proteccionismo agrícola en los próximos tiempos? Sí, probablemente. En realidad no veo por qué no. En este momento, si algo abunda son los subsidios. Y si no hay más subsidios para el sector agrícola es porque en este momento los están usando para sostener empresas e individuos. Pero la verdad, el nivel de asistencia fiscal y cuasi fiscal, porque la monetaria, en realidad de monetaria tiene el nombre nomás, porque los bancos centrales están comprando deuda privada, entre otras cosas, incluso equity, es absolutamente fenomenal. Podría llegar a ser en algunos países hasta el 30% del producto. De modo que, digamos, eso también es un tema comercial muy delicado, porque para países como los nuestros, me refiero de América Latina, que no tienen los medios para empardar esas asistencias fiscales y monetarias, lo único que te queda para proteger a tu industria es un comercio administrado. Y un comercio administrado exige una presencia del Estado, exige el uso de una discrecionalidad que en nuestros países en general no se usa bien, o mejor dicho, en muchas ocasiones se usa mal, con lo cual eso es un desafío muy, muy fuerte. Efectivamente, yo creo que en los próximos años el papel del Estado en nuestras economías, en general en todas las economías, porque el papel del Estado está creciendo en todos lados, la discrecionalidad del poder político está creciendo en todos lados. Y en nuestros países va a ser absolutamente indispensable la presencia de un Estado para proteger industrias que no tendrían ninguna posibilidad de competir contra un aluvión de subsidios como lo que estamos viendo que están dando en las economías desarrolladas. De modo que yo te diría que uno de los grandes problemas va a ser enfrentar eso con instituciones débiles, con una costumbre de usar la discrecionalidad política de forma, digamos, no transparente, por llamarla elegantemente. De modo que estos son una serie de desafíos muy importantes que tenemos por delante. Ahora, yo coincido un poco en tu visión, aunque espero no ser tan pesimista. Y en parte el pesimismo tiene algo que ver con cierta miopía, me parece que hay en los países desarrollados, pensando en que pueden optar por la no cooperación y por el sálvese quien pueda solos, ¿no? Digo, el mundo está cada vez más es cada vez más interdependiente, está cada vez más ligado, y los países centrales están muy preocupados por los flujos no comerciales intrafronterizos, ¿no? Digo, llámese, por ejemplo, migraciones. No solo migraciones, es un ejemplo. ¿Hasta qué punto la falta de cooperación o la falta de cooperación financiera, pero también la falta de cooperación comercial, porque digo, el cierre de productos o el proteccionismo, hasta qué punto esto no puede empujar a flujos no deseados para los países desarrollados que de alguna manera sean efectos no deseados seguramente, pero que pueden llegar a ser lógicos para como respuesta a esta política. Es un muy buen punto. Justamente cuando al principio decía que la moderación está en retroceso, la moderación política, tenía en la cabeza ese tema. Si vos mirás lo que está pasando en Europa con la migración, particularmente las presiones migratorias de África, y en Estados Unidos con las presiones migratorias que vienen de América Central, y a su vez unís eso con lo que acabas de decir, que son básicamente el crecimiento del proteccionismo, lo cual es normal, porque cuando vos tenés una cantidad de esfuerzos fiscales para sostener industrias que de otra forma se caen, lo primero que los políticos y los países quieren es que eso se gaste en casa y que se contrate en casa. O sea que es normal cuando vos tenés esta expansión de asistencia fiscal que florezcan estas tendencias de en Estados Unidos se llama Buy American, High America, pero en realidad
en todos lados pasa lo mismo. Vos querés embalsar ese dinero que estás dando para que no se te escape. Entonces, bueno, el proteccionismo crece. Ahora, el problema es las presiones, me refiero. Es normal que lo veas así. Y particularmente cuando tenés una OMC desarmada y tenés instituciones que están, digamos, en retirada, porque básicamente las instituciones internacionales funcionan en función de la confianza, y la confianza es lo que menos hay en este momento. Entonces, vos tenés el siguiente problema al que sugeriste recién. Si vos no comprás lo que producen los países de ingreso bajo y medio, no le comprás lo que hacen en sus países, van a venir a producirlo al tuyo. O sea, o vos comprás lo que hacen en África y lo que hacen en América Latina, o las presiones migratorias lo único que pueden hacer es aumentar. O sea, o le comprás lo que producen en su casa, o van a subirse a los botes, o van a pagar a los coyotes, porque de alguna forma van a tratar de vivir. Eso es absolutamente imparable. Y incluso si vos generás un muro, incluso si vos evitás que las balsas lleguen a Lampedusa o a las costas griegas, vos lo que haces es, imagínate que vos tengas elecciones en Italia, elecciones en España, elecciones en Francia, y tengas más y más migrantes económicos acumulándose en las fronteras. Esa elección se va a teñir claramente de una posición respecto a evitar que esos migrantes entren. Esas elecciones lo único que pueden hacer los políticos moderados, o bien se desmoderan y adoptan una posición de defensa, digamos, de las fronteras, típicamente de derecha, o bien gana la derecha no moderada me refiero, ¿no? Entonces, efectivamente, eso es un riesgo muy grande. El comercio tiene que ser parte del manejo de los flujos migratorios. Si vos cerrás el comercio, la gente se va a mudar, no hay ninguna duda de eso. O sea, porque además no podés parar la conexión digital, me refiero a la conexión visual, con lo cual eso es natural. O sea, la gente se va a tratar de vivir en donde pueda trabajar. O sea que esa parte es muy delicada. Y eso tiene que ver también con algo que llama la atención, que en medio de esta crisis, y a diferencia de la del 2008, en donde el G20 actuó de alguna manera como articulador, o por lo menos como un eje de preocupación respecto de cómo seguir después de la crisis, en este contexto no surgió ninguna institución global como gran articuladora, ni siquiera se habla mucho de la necesidad de reforzar los fondos del Fondo Monetario o las cuotas, o de reforzar las instituciones de ayuda al desarrollo, digo, pensando en que efectivamente vas a tener o estás teniendo una crisis global, de dimensiones globales muy poderosa, muy fuerte, y que va a requerir o requiere una respuesta global, porque efectivamente es un problema de un bien o mal público global, ¿no? Entonces, ahora llama la atención esta falta de cooperación, ¿no? ¿Vos crees que esta falta de cooperación va a continuar, o sea, se va a volver permanente, o es que frente a la emergencia apareció este sálvese quien pueda, que vos creo que mencionabas al principio, como diciendo, bueno, la reacción que uno tiene es volverse proteccionista para evitar que se te vayan los respiradores o los alimentos o qué sé yo, pero que después volvés a un equilibrio donde la cooperación aparece como algo más posible en un escenario de más tranquilidad y de más mediano plazo? ¿Hay algo de eso o wishful thinking nomás? Eso? Hay un dicho en Francia que es il n'y a que le provisoire qui dure. Solo lo provisorio dura. Eso es un riesgo que esto implique, digamos que esto tenga consecuencias de largo plazo. Es difícil decirlo. Yo creo que en buena medida las elecciones de Estados Unidos, si tuviéramos después de noviembre, yo me animaría a darte una respuesta un poco más contundente. Creo que la posibilidad de regenerar, me refiero, cierta confianza
que es la base de las relaciones económicas internacionales de cooperación, me refiero, y que es la base de la paz duradera, me refiero, depende en buena medida de que haya líderes que quieran un sistema de reglas internacionales, que no serán exactamente estas reglas, porque estas reglas necesitan ser cambiadas en muchos sentidos, pero un sistema de reglas en lugar de, hoy estamos pasando de un rules-based system a un deals-based system. O sea, estás pasando de un sistema de reglas a un sistema de deals, un sistema de acuerdos, de acuerdos, básicamente. Deals vendría a ser negocios. Pactos. Pactos, sí, pactos. Entonces, en ese sistema de deals, es difícil verdaderamente pensar en cómo vas a renovar la cooperación, porque los americanos te van a decir, los deals van a estar basados en un template que hacemos acá, con lo cual, en realidad, va a haber una especie de armonización, porque todos van a querer un deal conmigo, probable en algunos casos, pero en realidad China también tiene sus deals y tiene su sector de mayor influencia, con lo cual ahí sí que vas a un mundo efectivamente fragmentado, complicado, sin reglas, en las cuales vas a tener que tener deals con algunos, no tenés más remedio. Y el problema es que no podés reemplazar un sistema multilateral de reglas con un sistema de acuerdos bilaterales o regionales por varias razones. Primera, por una razón que tiene que ver con la tecnología. Todos los acuerdos comerciales, como vos sabés, se basan en la capacidad de excluir a los que no son parte del acuerdo. Vos, para poder excluirlo, necesitas normas de origen, necesitas saber de dónde viene lo que estás importando. Las normas de origen que tenemos están pensadas para el comercio de bienes o para los servicios que asisten al comercio de bienes. Al comercio de átomos, si querés. Los átomos o los bienes pueden estar en un solo lugar a la vez, no en varios lugares a la vez, y pueden venir de un solo lugar a la vez. Es cierto que los bienes pueden estar producidos en múltiples países, con insumos de múltiples países, lo cual complica las normas de origen, pero en última instancia o viene de México, o viene de la República Checa, o viene de Brasil, pero de algún origen viene. El tema es que hoy el que crece más es el comercio digital, es decir, el flujo transfronterizo de datos, que en muchos casos se materializa del otro lado de la frontera. Y el problema es que los datos, los bytes, no son átomos, se comportan más como ondas. Pueden ser estoqueados en múltiples lugares a cero costo marginal o prácticamente cero costo marginal y pueden ser enviados de múltiples lugares al mismo tiempo. Además, tenerlo no implica necesariamente poder excluir a otro. O sea, las normas de origen son una especie de fósil que va a servir para el intercambio de bienes tradicionales, digamos, no se va a digitalizar la soja o los commodities, pero hay cada vez más, el comercio que crece más es el comercio digital. Y vos necesitas normas multilaterales, es muy difícil manejarlo con normas bilaterales, porque por naturaleza no sabés dónde están estoqueados y te cuesta mucho manejar eso. Es más, para saber exactamente de dónde viene un byte, tenés que interrumpirlo de alguna forma. Es como interrumpir una onda. Entonces, eso es un shock, genera una tensión enorme entre una visión política, yo te diría, del siglo pasado, 20, de que el mundo puede ser un mundo de acuerdos, sin reglas multilaterales, y un desarrollo tecnológico que hace que eso no sea posible realmente regularlo de esa forma. Además, yo creo que Biden, y ahí me parece que viene una gran diferencia con Trump, Biden y la gente de Biden entiende que para Estados Unidos un sistema de normas es absolutamente indispensable, porque Estados Unidos es todavía el país que está es el país que más innova. Si bien no es el que más patentes presenta, ya es China, pero las patentes de Estados Unidos son probablemente las que dan más royalties, con seguridad.
Si tu fuerte es la innovación te genera una renta en la medida en que vos puedas excluir a otro de la explotación de esa innovación. Y si bien es cierto, es teóricamente posible tener normas de protección de propiedad intelectual en acuerdos bilaterales que sean normas TRIPS Plus, o sea, más importante, que más protección a la propiedad intelectual que el acuerdo de propiedad intelectual de la OMC, vos podés tener 100 acuerdos bilaterales con TRIPS Plus, pero si tenés 6 o 7 países que no están en esos acuerdos bilaterales, que tienen capacidad de reproducción de la innovación, capacidad de comercialización de la innovación, la renta se te fue al demonio, perdiste la renta. Y la única forma además, incluso con esos acuerdos bilaterales, la única forma de hacer el enforcement de esos derechos de propiedad intelectual, que para un país como Estados Unidos son vitales, es o bien multilateral, o bien le vas a tener que mandar la Marina. Y por supuesto no podés entrar en guerra con todo lo que te van a violar la propiedad intelectual, porque, bueno, primero porque no podés, y segundo tendría un costo económico absolutamente fenomenal. De modo que yo te diría, volviendo a tu pregunta, creo que las elecciones de Estados Unidos son importantísimas para poder contestar si el multilateralismo tiene futuro o no en el corto plazo. Me refiero al multilateralismo que conocemos, un sistema de reglas, aunque no sean las mismas, efectivamente hay muchos cambios para hacer, pero me parece que las elecciones de Estados Unidos, yo creo que nunca han tenido nunca van a tener tantas consecuencias hasta ahora como estas. Estas son realmente muy definitorias. Interesante, y también creo que también muestra un optimismo respecto a que Estados Unidos pueda cambiar tanto su política, cambiando su líder, cuando también algunas declaraciones del candidato no son tan positivas en ese sentido. Pero déjame ir al punto este del multilateralismo. Me convenciste que el multilateralismo es el camino, ¿no? Me convenciste de que justamente por el cambio tecnológico, entre otras cosas, estos pactos bilaterales no son suficientes. Ahora, vos hace poco dijiste en un trabajo que escribiste que efectivamente la crisis genera posibilidades de alcanzar acuerdos que en otros momentos son más difíciles de hacer. Y acá siempre menciono a Pablo Gerchunov, que siempre dice que la política económica en la Argentina solo se puede hacer en momentos de caos. Pero para un poco, ¿por qué no? Y además por tu trabajo en el grupo de Punta del Este y su manifiesto que emitió ya hace un año o dos sobre la reforma de la Organización Mundial del Comercio, ¿cuál sería de alguna manera un contenido mínimo de agenda, una organización, los consensos mínimos, qué pensás vos que puede generar si hubiese ese momentum que vos pensás que tal vez puede existir, cómo sería ese relanzamiento o cómo podría ser ese relanzamiento de la onda multilateralista, que como bien sabes está dañada no solo desde el punto de vista regulatorio, desde el punto de vista administrativo, sino también desde el punto de vista de la solución de controversias, que es de alguna manera uno de los temas más importantes del órgano multilateral. Bueno, hay 3 cosas que son muy importantes y que además no se pueden reformar solo en la OMC. Yo creo que tienen que discutirse a nivel del G20 porque incluyen, yo creo, un bargain, un acuerdo que va más allá del OMC. Pero me voy a explicar. En la OMC, uno de los temas brutalmente importantes es el tema subsidios. La OMC tiene un sistema de reglas que fue creado sobre el supuesto de que los actores comerciales son fundamentalmente actores privados que persiguen intereses comerciales, persiguen profit fundamentalmente. Resulta de que el país que más ha prosperado, que más ha crecido, el principal exportador mundial, es más, la economía más grande en términos de PPP, de Purchasing Power Parity, de
¿cómo se dice eso? Paridad de poder adquisitivo. Paridad de poder adquisitivo, es China, que tiene una economía capitalista, pero centralmente planificada, en la cual es sumamente difícil distinguir dónde termina lo público y dónde empieza lo privado. Es más, hay una zona enormemente gris de esa. El último, por ejemplo, informe del Trade Policy Review de la OMC, del informe de revisión de las políticas comerciales de China, muestra que de las 100 empresas más importantes chinas, en 99 hay una participación pública muy importante, o mayoritaria. De modo que te encontraste con un sistema de reglas creada para un escenario que no es exactamente este. Cuando China entró en la OMC en el 2001, todos estábamos convencidos de que las economías de mercado eran muchísimo más eficientes, mucho más eficientes económicamente que las economías centralmente planificadas, que las economías centralmente planificadas no tenían futuro, no podían competir con las economías de mercado. Y se esperaba que China fuera hacia un sistema de economía de mercado. Bueno, resulta que China demostró de que las economías centralmente planificadas son perfectamente posibles y más, crecen más rápido, pueden crecer más rápido que las economías de mercado. Las economías, vino la crisis del 2007-2008 que demostró que efectivamente los mercados se pueden equivocar mucho en la asignación de recursos. De modo que todo esto entró en crisis. Ahora, todos los países del G20 aceptan de que la OMC hay que reformarla, pero cuando Estados Unidos dice yo quiero reformar la OMC, lo que está diciendo es yo quiero reformar China. Y ahí hay un problema muy serio, porque obviamente China no lo va a aceptar. Yo creo que un acuerdo básico es que todos los países tienen su derecho a elegir su sistema económico y su sistema de desarrollo. No solo China, todos los países. El problema es que reformar la OMC, tenemos que ponernos de acuerdo, no se trata de reformar a China, se trata de permitir que todos los socios comerciales puedan entender hasta dónde llega la participación del Estado en la toma de decisiones de las empresas. Hay que ponerle luz, tiene que tener una mano visible eso. Eso yo creo que es un deal político que podría trabajarse en la OMC y luego vas al nitty-gritty, vas a los detalles en el nivel de la OMC. Pero en el G20 hay que ponerse de acuerdo esto no es reformar a China, esto es echar luz sobre el papel que tienen los estados, no solo el chino, los estados, sobre las decisiones corporativas. Y hoy, justamente con la cantidad de subsidios que están dando los países de economía de mercado, en realidad la gran paradoja es que cuanto más hoy que está tan fragmentado el mundo entre dos modelos que compiten, esos dos modelos se terminan pareciendo en muchas cosas porque la discrecionalidad política en los países avanzados y particularmente en Estados Unidos está creciendo. Con lo cual, Estados Unidos le pide a China que sea una economía, digamos, donde el mercado tenga más intervención, pero la verdad que el Estado está teniendo una intervención enorme en Estados Unidos. Y hay algunos estudios muy interesantes, Filipón es uno de ellos, que muestra de que se hace más dinero con regulaciones que con innovación en Estados Unidos. Bueno, en todo caso, este es uno de los temas del OMC. Un primer acuerdo de esto no es reformar a China, esto es agregar transparencia y permitir que los demás países entiendan dónde termina el papel del Estado y dónde empieza el sector privado. Luego vas a las reglas que va a haber que negociarlas, pero a nivel de OMC. Pero en el G20 creo que eso es un acuerdo muy importante. El otro acuerdo es el tema de los países. En la OMC hay una división para los oyentes que no están en el tema, entre países desarrollados y países en desarrollo. Los países que son en desarrollo porque dicen ser en desarrollo y pueden mantenerse como países en desarrollo siempre. Y por ser un país en desarrollo tienen derecho a una derogación de las reglas generales que llaman trato especial y diferenciado, que en términos generales, en los acuerdos ya existentes,
permiten que haya menores reducciones arancelarias en un periodo más largo. Y todo esto tiene una justificación, o tenía una justificación, particularmente cuando los países en desarrollo no tenían espacio fiscal y los países desarrollados tenían un gran espacio fiscal que permitía morigerar las consecuencias sociales que tiene la apertura de los mercados. Y que permitía acompañar la apertura de los mercados porque en el corto plazo siempre tiene un costo abrir la competencia, es decir, mucho más fácil cerrar una empresa que abrir una empresa, es mucho más fácil cerrar una línea de producción que abrir una nueva línea de producción, es más rápido. Y eso, obviamente, pasar gente de un empleo no es, digamos, de una empresa que no es muy competitiva al desempleo no es ningún negocio. Entonces, bueno, para eso se creó este derecho de que todos los países llamados en desarrollo tenían esta capacidad de tener más tiempo y menos obligaciones. Esto tenía sentido en el 60, en los 70, en los 80, en los 90 no tenía tanto sentido y perdió bastante sentido y en los 2000 menos que todavía. Resulta de que hoy países como, digamos, China... Perdóname, para que quede claro, ¿perdió sentido la cláusula o perdió sentido los países que están adentro de esa cláusula? Lo que perdió sentido es que vos permitas, primero, perdió sentido dividir el mundo entre desarrollados y en desarrollo, porque hay muchos países en desarrollo que tienen muchísimo más espacio fiscal que países desarrollados. El caso de China es uno de ellos, por supuesto. Y a su vez, hacer una división por países perdió total sentido, porque hay países que tienen sectores que son súper competitivos, aunque estén en países con problemas de desarrollo. Digamos, China es súper competitivo en todo lo que sea manufacturas industriales, India es súper competitivo en lo que sean servicios informáticos, por ejemplo. Nosotros, sin ir más lejos, somos muy competitivos en el agro, Brasil también, y sin embargo todos somos países en desarrollo y todos nos podemos valer de esas cláusulas. Eso hace que los acuerdos comerciales se vayan del OMC. Si vos sos ministro de Comercio de un país desarrollado, vos decís, ¿por qué voy a ir a negociar un acuerdo nuevo en el OMC donde resulta de que yo de entrada le voy a tener que dar concesiones, más concesiones a todos estos grandes países en desarrollo que están sentados en el G20 al lado mío, cuando en realidad no necesito hacer eso si yo armo un acuerdo fuera del OMC? A esto se agrega que la otra cara de la moneda es que en lugares como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, esos mismos países en el OMC dicen, yo necesito trato especial y diferenciado porque no estoy en condiciones de competir en igualdad de condiciones con los países ricos. En el Fondo Monetario te dicen, yo crecí, mi peso en la economía internacional no es el que refleja mi cuota, yo estoy listo para asumir más responsabilidades en este organismo financiero, ergo quiero pagar mayores cuotas. Entonces, y los que resisten son exactamente los mismos que en Ginebra te dicen, usted está en igualdad de condiciones que yo, tiene que asumir las mismas responsabilidades que yo. O sea, es un mundo de una esquizofrenia absolutamente total. Los ministros de Finanzas en Washington dicen, yo soy grande, yo quiero asumir responsabilidades iguales a las que tienen los europeos, los americanos, etc. Y los ministros de Comercio en Ginebra te dicen, yo no estoy en igualdad de condiciones para competir con usted, yo necesito trato especial y diferenciado. Esto es una gran locura. Y esto en algún lado hay que discutirlo. Estados Unidos, Trump dijo algo que realmente fue casi gracioso. Dijo, si China es un país en desarrollo, Estados Unidos también es un país en desarrollo. Tenemos mucho para desarrollar. Así que o bien China renuncia a su condición de país en desarrollo, o bien Estados Unidos también quiere tener trato especial y diferenciado. Y no hay nada que lo impidáis. Pero Héctor, eso no se soluciona sacándolo a China de ese trato especial y diferenciado, o son más, además de China, que otros países, porque digo, en mi opinión, sigue existiendo diferencias entre el mundo desarrollado y el mundo en desarrollo. Por ahí hay países que están en el límite
¿no? Entre ambas clasificaciones, pero me parece que desacreditar la cláusula porque no poder clasificarla bien, bueno, digo, no sé si es la A ver, mejor. mira, hay un tema muy importante. Yo creo que la discusión racional es decir, bueno, muy bien, ¿qué necesita? Primero, ¿en qué sectores de su producción usted necesita un trato especial y diferenciado? Hay países que no necesitan trato especial y diferenciado across the board, o sea, en todos los sectores. Vos podés necesitar trato especial y diferenciado en algún sector, pero algunos sectores, por ejemplo, es difícil que la Argentina diga, yo no puedo competir en igualdad de condiciones en temas agrícolas, o que China diga, yo no puedo competir en igualdad de condiciones en temas de manufacturas, o India en temas de servicios. O sea, la primera discusión es esa. La segunda discusión es, bueno, muy bien, usted necesita trato especial y diferenciado. ¿Qué política, qué piensa hacer, además del trato especial y diferenciado? ¿Cuáles son sus políticas internas? ¿Qué compromiso va a tomar? ¿Durante cuánto tiempo necesita este trato especial y diferenciado para estar en igualdad de condiciones? Porque la verdad, con las reglas estas que tenemos, las mismas reglas, hay países que han prosperado y otros que no han prosperado. La diferencia no es el trato especial y diferenciado, las diferencias son las políticas internas, y de eso no se discute en la OMC, obviamente. Entonces, digamos, hoy, la verdad, esto de dividir el mundo entre desarrollados y en desarrollo no tiene ni pie ni cabeza. Hay países, efectivamente, que necesitan, obviamente los países de bajo ingreso necesitan un trato especial, pero esto no puede ser para todos los países. Además, si los países grandes en desarrollo que están sentados en el G20 tienen que tomar compromisos de pantalones largos, no pueden tomar compromisos, no pueden pretender esconderse detrás de los africanos. Esto es insostenible, pero a su vez también es insostenible de que en el Fondo Monetario Internacional vos tengas un bloqueo digamos, sigue siendo una organización del Atlántico Norte. Si vos mirás cómo están distribuidos los votos, es una organización del Atlántico Norte. Y China, que representa el 18% del producto, tiene apenas el 6% de una cuota que representa el 6% de las cuotas del Fondo Monetario. Evidentemente está muy subrepresentada. India también está muy subrepresentada. Y si ellos quieren tomar más responsabilidades en el fondo, yo creo que efectivamente el deal es, miren, si usted es un adulto en Washington, usted es un adulto en Ginebra también. No puede ser un adulto en Washington y un adolescente en Ginebra o viceversa. Ahora, esto lo tenés que discutir, no lo podés discutir en la OMC, empezando porque los embajadores en Ginebra, esto les pasa por arriba, pero por la estratosfera. Esto es un tema para discutir en el G20, llegar a un acuerdo y decir, muy bien, acá va a haber que reformar estas dos cosas y va a haber que reformarlas de a poco, no se va a poder reformar de un día para el otro. Pero efectivamente hay un deal acá para hacer. Entonces, hay un deal de la gobernanza global, que es muy importante. El tercer tema... ¿Te puedo interrumpir un segundito? Acá sí. Tengo dos preguntas, pero una muy específica vinculada a lo que estás diciendo, y es de Diana Tusi, que dice que lo que no le queda claro es si China retiene el trato de especial y diferenciado, ¿el Mercosur debería aplicar el trato especial y diferenciado a la agricultura? Dice Diana. Si China retiene el trato especial y diferenciado, bueno, por supuesto, porque no está reformando nada. O sea, Diana, lo que yo quise decir es esto, ¿cómo empezarías a arreglar esto? A nivel OMC, yo creo que hay que empezar con una discusión que te permita recoger lo que llaman la fruta que está colgando más baja. Entonces, diciendo, miren, así como se hizo este acuerdo de facilitación de comercio, en el cual cada país se autocomprometió a ponerse en una categoría y a mejorar la facilidad de comercio. La primera discusión debería ser una invitación a los miembros, por ejemplo, de países en desarrollo del G20, a que digan en qué sectores de su economía no necesitan trato especial y diferenciado. Sería extremadamente difícil que el Mercosur dijera nosotros necesitamos trato especial y diferenciado en agricultura, porque también sería extremadamente ridículo que China dijera yo necesito trato especial y diferenciado en todo lo que sea manufacturas. Pero son ejemplos, también puedes hablar de la India en servicios
en servicios informáticos. Digamos, ese sería el low hanging fruit, para empezar a darle un poco de racionalidad a la discusión. Entonces te quedan otros sectores en los cuales vos no estás en igualdad de condiciones y necesitas un trato especial y diferenciado. Ok, ahí entonces la segunda discusión, que va a ser seguramente una discusión que va a tener que ser asistida por fuera del OMC, probablemente por el Banco Mundial, el propio Fondo Monetario, en el cual vos tenés que decir, bueno, muy bien, en estos otros sectores de tu economía en los cuales todavía no estás en condiciones de competir en pie de igualdad con las economías desarrolladas, ok, entonces, ¿qué pensás hacer? ¿Y qué tipo de trato especial y diferenciado necesitas? ¿Y durante cuánto tiempo? Es para empezar a darle racionalidad a la discusión. A su vez, vos no podés, para hacer esa discusión posible, vos tenés que abrir la puerta en el Fondo Monetario Internacional. Vos no le podés decir, mire, usted en la OMC va a perder el trato especial y diferenciado, y en Washington yo lo voy a seguir tratando como un chiquito y yo no le voy a dar oportunidad a tomar responsabilidades mayores porque esa es mi institución. Esta va a seguir manejando por un europeo, el otro por un americano, y las cuotas van a reflejar esta fórmula de cálculo de cuotas absolutamente arcano que tenemos, que lo único que hace es asegurar que son organizaciones del Atlántico Norte. Cuando mirás el mapa mundial digamos, los países, le das en superficie lo que son las cuotas en el Fondo Monetario. Yo hice un trabajo reciente, Diana, te lo puedo mandar, es un mapa totalmente deformado. Bueno, entonces, lo que quiero decirte, ese es el segundo tema. El tercer tema en el OMC es el tema del consenso. Las decisiones en el OMC se toman por consenso. Yo creo que eso no se va a poder cambiar, no se debería cambiar por otra parte, pero tampoco es lógico que el consenso se interprete de tal forma de que es un derecho absoluto a bloquear cualquier cosa, incluso discusiones, no acuerdos, temas que se van a discutir, deliberaciones. Se ha transformado en un derecho a tener leverage, a ganar leverage para otras cosas, para intercambiarlo. Yo te bloqueo a vos porque sé que vos me vas a pagar ese bloqueo, para desbloquear, vos me vas a pagar con otra cosa. Con lo cual se ha prostituido el tema del consenso enormemente. Hay formas de salir de esto. Los franceses usaron una, a mi juicio, muy inteligente en el Acuerdo de París de Cambio Climático. Usaron una cosa que importaron de Sudáfrica. Una cosa, un sistema tribal, un sistema de los Zulú para tomar decisiones, que se llama Indaba. El sistema es este, y no digo que sea el único, pero para darte un ejemplo. Todo el mundo tenía derecho en París y en las deliberaciones tribales zulúes a bloquear el consenso. Pero cada vez que usabas ese derecho, tenías que pagarlo con un tributo. Ese tributo era presentar una propuesta de buena fe que tratara de bridge the gap, que tratara de generar una propuesta que hiciera de puente, o sea, que acercara posiciones. Por supuesto, depende de la buena fe, si vos me querés decir. Está bien, ok, pero ¿sabes qué? No podías bloquear el consenso y decir yo bloqueo el consenso y nada más. Vos tenías, yo bloqueo el consenso de esto, porque en realidad lo que creo que tenemos que proponer esto que podría acercar posiciones. A través de eso lograron un acuerdo tan difícil o más difícil que los acuerdos comerciales del OMC. Es un ejemplo. En realidad, yo creo que hay que preservar el consenso como mecanismo de toma de decisiones, pero hay que inventar algo para evitar los abusos del consenso que se están viendo, incluso en bloquear discusiones en la OMC. O sea, la OMC está muerta. Y por supuesto no son los países en desarrollo los que la bloquearon solamente, ¿no? Ya sabemos lo que hizo Estados Unidos. Bueno, en todo caso, estos tres temas que son subsidio, reformar la OMC no es reformar China. Se trata de agregar luz a el papel del Estado en las decisiones corporativas. El segundo es, los países, yo no discutiría quién es un país en desarrollo y quién es un país desarrollado, porque discutir del sexo de los ángeles. Es el tema de qué tipo de trato especial y diferenciado necesitamos y en qué sectores y por cuánto tiempo.
Y el tercero es este de darle cierta racionalidad al consenso, evitar los abusos que hemos tenido. Ahora, como decíamos hace un rato, es difícil que esta discusión encuentre los trade-offs necesarios solo en la OMC. Para mí es una discusión que tiene que darse en el G20, porque tiene trade-offs que van de Ginebra a Washington. Buenísimo, Héctor. Hay un montón de preguntas de amigos tuyos y míos y de otra gente que no conozco, pero se nos está acabando el tiempo y te pediría solo una reflexión de 2 minutos respecto a América Latina. Digo, frente a todo este contexto internacional y a este desafío del multilateralismo. 2 minutos, ¿cuál debería ser la posición de América Latina en este nuevo escenario o en estos nuevos desafíos? Bueno, lo primero creo es que tenemos que estar muy en claro de qué es lo que menos nos conviene. Y lo que menos nos conviene es que nos fuercen a tomar, a tomar un lado o el otro en este mundo fragmentado. A perder nuestro derecho a elegir socios comerciales y socios de inversión de acuerdo a nuestros intereses. Este mundo fragmentado no nos conviene. Este mundo fragmentado, si nos dejamos fragmentar, nos va a fragmentar América Latina y la fragmentación se va a ver repercutida en nuestra política interna. No creamos de que esto se queda en la frontera. Esto lo vamos a ver nosotros en nuestra grieta, brecha, como la quieras llamar. De modo que para mí esto es indispensable que las potencias intermedias se junten incluyendo, bueno, por eso creo que lo de la relación con la Unión Europea es muy importante, más allá del acuerdo de Mercosur. Me parece que la relación política con la Unión Europea es sumamente importante para América Latina. Creo que es importante no solo comercialmente, es un espacio, es importante para poder preservar nuestro derecho y la moderación política en definitiva, porque si saltás de un campo al otro tenés que elegir entre un campo y el otro, yo creo que vas a una radicalización brutal incluida entre América Latina. Es decir, hay países que van a necesariamente optar por el campo de Estados Unidos y para otros va a ser eso bastante más complicado. De modo que yo creo que eso sería, para mí, lo más importante es evitar que esa fragmentación del mundo nos termine fragmentando a nosotros en América Latina. Bueno, Héctor, muchas gracias. Se nos fue volando la hora de conversación. La verdad que muy, muy interesante, provocador. Hay muchas preguntas vinculadas a esta provocación que hiciste de si puede ir la OMC a una negociación por sectores, cosa que me parece muy, muy relevante, cosas vinculadas al rol de países en desarrollo o no países en desarrollo, digo, provocaciones muy interesantes que creo que obviamente dejan pensando y dejan espacio para seguir discutiendo, seguir debatiendo, seguir pensando cosas para adelante. Así que te agradezco mucho que te hayas tomado este tiempo. Te agradezco mucho que te hayas quedado y te quedaste bien despierto, no solo despierto, sino que bien despierto. Así que te saludo y te dejo la palabra final para que te despidas. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes por invitarme y siento que se haya ido el tiempo sin poder responder a más preguntas, pero bueno, quedo la orden y si puedo ser de utilidad, no dudes en contactarme nuevamente, Ricardo. Así que bueno, fue un honor, un gusto realmente hablar con ustedes. Bueno, muchas gracias, Héctor. Muchas gracias a todos, a cerca de 200 personas que nos estuvieron escuchando toda la hora. Así que muchas gracias a todos y el próximo jueves vamos a estar conversando con Robert Anderson, que es especialista sobre compras públicas y este es un tema interesante, habida cuenta de todo lo que estuvimos hablando hoy sobre las políticas públicas y la salida de esta crisis en países desarrollados y en desarrollo y este instrumento como un instrumento importante para esa salida. Así que gracias, Héctor, una vez más. Gracias a todos y nos vemos el próximo jueves. Chao. Adiós.